Milos Alcalay, la nueva política mundial, la geopolítica es de grupos regionales. Esto de Mercosur, como también la comunidad andina, como ha sido el mercado común centroamericano o el CARICOM, es la expresión de esa diplomacia que parece superar al Estado. Es el caso de la Unión Europea, que usted conoce muy bien. Así es. Yo creo que estamos viviendo momentos, el 2015 va a ser muy importante el tratar de rediseñar la arquitectura subregional y regional, por dos razones. La primera de ellas es que con mucho acierto que generó mucha urticaria de algunos mandatarios, la presidenta del Fondo Monetario Internacional señaló que era un spaghetti bowl, lo que significa decir que hay demasiadas instituciones que repiten los temas. Y uno de los temas que a nivel mundial y a nivel regional de otras regiones es ¿con quién voy a negociar yo un acuerdo económico? ¿Con Mercosur o con UNASUR o con el ALBA o con Petrocaribe, o con la Organización de Estados Americanos, o con los países centroamericanos? Entonces, evidentemente es como el prestidigitador, y hay una bola en el medio en donde algunos negociadores no saben con quién negociar. Esta cumbre de Mercosur es muy importante, porque en vez de proyectar sus bases hacia el Mercosur social, el Mercosur indígena, el Mercosur político, que tiene que tener esa configuración, tiene que buscar cómo armar ese rompecabezas en donde se le dé una especificidad a cada una de las subregiones. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Qué es lo que vemos con esa multiplicación de cumbres? Bueno, son cumbres que tratan lo mismo en las diversas capitales. Y yo creo que lo que hay que regresar es la especificidad, buscar que cada una de las subregiones puedan tener su ámbito y puedan llevarlo de una manera absolutamente clara. Por ejemplo, el mercado común centroamericano ha sido un mercado común económico para negociar con la Unión Europea por un lado, que le ha ido muy bien, o con los Estados Unidos y con Canadá, e inclusive algunos de ellos han negociado con países asiáticos. Claro. Yo creo que 2015 debe ser un poco como decía el presidente Chávez, no ir de cumbre en cumbre, porque si no los pueblos van de abismo en abismo, sino buscar un diseño que nos permita salir de ese spaghetti bowl, de esa masa de espagueti, para definir especificidades de las diferentes cumbres. En el caso europeo hay un pasaporte común para todos los europeos. Ya se habló en UNASUR de la ciudadanía latinoamericana y ahora se habla de un pasaporte para Mercosur. Esa es la línea, el borrar frontera. De nuevo, el ejemplo europeo. Por ejemplo, tú tienes la Unión Europea, tú tienes el Consejo de Europa, donde hay países como Rusia, Turquía, que son miembros. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que buscan su especificidad. ¿Cuál es la especificidad del Consejo de Europa, que tiene más miembros que la Unión Europea? Tener su Corte Europea de Derechos Humanos, tener las reuniones de parlamentarios nacionales a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tener un perfil en la legislación nacional de cada una de ellas, mientras que la Unión Europea es la Europa supranacional, que asume no solamente una moneda común, un pasaporte común. Entonces, yo creo que existen varias estructuras, pero que no cabalguen a tomar las mismas decisiones. Ahora, precisamente tenemos una nota sobre Maduro y sobre normalmente lo que pasa en Mercosur, especialmente el presidente Mojica, que se ha convertido en una especie de líder espiritual de todo el bloque. Veamos lo que dice. En términos genéricos, le he pedido siempre bondad hacia los prisioneros y un trato muy preferencial hacia los prisioneros de carácter político, que es una desgracia que tenga que tener. Estas fueron las palabras que sentenció José Pepe Mujica en el marco de una rueda de prensa sobre 6 expresidiarios de la cárcel de Guantánamo que se encuentran refugiados en la nación suramericana. Previo a la visita de Mujica a Caracas, el dirigente opositor uruguayo Luis Alberto Lacalle solicitó al presidente tratar con Nicolás Maduro la situación actual de los disidentes venezolanos. Durante la comparecencia, el mandatario respondió a una misiva del gobierno de los Estados Unidos en la cual aseguraban que no existen nexos entre los presos que se encuentran en territorio uruguayo con actividades terroristas, resaltando que ya tenían certeza de ello. En el caso de Uruguay, Milos Alcalay también está pidiendo no solamente mirar a Mercosur, sino ir hacia la Alianza del Pacífico, convertir en una especie de pivote, como también se ha pedido con UNASUR y con todo lo que es los nuevos sistemas de integración, la CELAC. Es así. Uruguay, Chile es otro ejemplo de un país que utiliza en diversas formas su múltiple vocación. México es otro país que en alguna medida también ha utilizado su múltiple vocación. Y yo diría que Venezuela es un país que está llamado a tener una múltiple vocación, porque Venezuela es un país caribeño,
pero es un país amazónico, pero es un país también andino. Es un país que tiene una serie de dimensiones atlánticas y debería aprovechar esa especificidad para, dentro de nuestra visión de relaciones con las demás regiones, poder tener un papel importante como este que Mujica en el Uruguay o como la presidenta de Chile ha venido realizando. México es un país que ha mostrado una gran sensibilidad para tratar de estar, inclusive México llega a ser miembro de una serie de instituciones que ningún otro país latinoamericano ha logrado hasta ahora. Por ejemplo, la OCDE, por ejemplo, los vínculos que tienen directos con la PEC, o con el mismo Parlamento Europeo. Es decir, ya no es solamente el Parlamento latinoamericano o el Parlamento centroamericano con el Parlamento Europeo, sino el Parlamento mexicano, que tiene vínculos bilaterales con instancias. ¿Cómo ves para el año que viene toda esta situación del mundo, especialmente con el tema europeo, el caso de Rusia, en el caso de Georgia, la situación de Ucrania, el tema del Medio Oriente, las negociaciones Israel-Palestina, este mundo que está tan movido, sobre todo que fue este año muy complicado? Yo tuve en el comienzo del programa dado una nota optimista con relación a los acuerdos Cuba-Estados Unidos, y yo estoy de acuerdo contigo en esa nota de optimismo que tenemos que darle a los televidentes, pero veo un año 2015 sumamente difícil. Por supuesto que hay grandes aportes como estos del Papa Francisco, aportes muy grandes en la búsqueda del diálogo, aportes que nos permitan jugar. Venezuela tendrá un papel importante en el Consejo de Seguridad. Ojalá cumpla con los alcances de la Carta de Naciones Unidas. Que por cierto, no solamente representa a Venezuela, sino a América Latina. Es que representa a América, no representa a Venezuela. Pues son todos los candidatos latinoamericanos. Es decir, el GRULAC fue el que postuló la candidatura. Grupo Latinoamericano. El Grupo Latinoamericano y del Caribe. Lo que significa que hay siempre dos miembros de América Latina en esa reunión. Es lógico que el portavoz representa a Venezuela y el cartelón dice Venezuela, pero obliga a un consenso, a la búsqueda de contactos sobre temas. No puede Venezuela decir, bueno, yo apoyo al Hamas porque me da la gana de apoyar al Hamas. Tiene que ver qué dice Brasil, qué dice México, qué dicen los países del Caribe. Lo mismo, tú no puedes decir Venezuela, ella apoya a Bashir al-Assad porque sí. A nivel bilateral tú puedes apoyar a Bashir al-Assad, pero a nivel multilateral tiene que buscar mecanismos de consulta con los otros miembros que le dieron el endoso. Rusia hoy dice que la situación es dura con el costo del petróleo, que el rublo ha bajado como nunca un 60%, que las sanciones han sido muy duras, que necesitan hablar y dialogar con la Unión Europea. Ese es el gran secreto. Yo creo que Rusia se ha dado cuenta de que no puede sencillamente tener una política de avestruz. Ha acompañado medidas económicas, ha acompañado medidas de diálogo, ha buscado ciertamente no perder su posición política internacional, pero al mismo tiempo adaptarse a esos cambios. Y yo creo que cualquier país productor de petróleo, sobre todo cuando depende tanto del ingreso, tiene que adaptarse y buscar los mecanismos de conciliación y no de confrontación. ¿Y unas palabras sobre el Medio Oriente para terminar? Bueno, el Medio Oriente está en uno de los momentos difíciles, ¿no? En un momento que no es nada fácil el poder llevar adelante, pero al mismo tiempo de mucha esperanza de poder encontrar los caminos. Los únicos que puede llevar un camino del Medio Oriente a la paz es el diálogo, es una posición constructiva que permita que todas las minorías, llámese musulmanas, cristianas, judías, las diversas confesiones en ese microcosmos religioso y político, pueda darse. Todas nuestras plegarias están orientadas a Tierra Santa para irradiar desde Belén, desde Betlehem, la casa del pan, una vida mejor para todos los habitantes del Medio Oriente. Bueno, muchísimas gracias, Emilio Alcalá, y felicitaciones por todas las labores que han hecho, sobre todo ahora con la parte de la presencia en foros internacionales con la Alcaldía de Caracas, ¿no? La Alcaldía Metropolitana de Caracas, efectivamente, hay toda una diplomacia descentralizada, la diplomacia de ciudades, y esto es muy importante porque ya no solamente son los gobiernos los que representan a los estados, sino que hay una presencia de los gobiernos locales y regionales, la presencia sindical, la presencia de las organizaciones no gubernamentales. En definitiva, hoy en día el Estado tiene que escuchar los diversos componentes porque no puede resolver los graves problemas solamente con una decisión del gobierno. El tema, ahora en Lima se trataba del tema que tú manejas también, medioambiental, el calentamiento global, y eso no es solamente por decisión del Ejecutivo, sino que tiene que incorporarse a todos los órganos. Y en eso las ciudades tienen cada vez un papel más importante.